Max Weber y la sociología de una ciudad. Primero partiremos con el significado de la sociología, la cual es un estudio de la vida social y de las interacciones humanas en las áreas metropolitanas, y en este caso nos centraremos en Max Weber, quien fue un precursor de la sociología. Él nació el 21 de abril de 1864 y murió el 14 de junio de 1920. Ahora hablaremos un poco acerca de la teoría de acción social, la cual menciona que es la única realidad social. Y estas acciones de los individuos va a estar marcado por ciertas normas y regularidades, que son aquellas que estudian la sociología. Por lo tanto, analiza la conducta humana en base a ciertas generalizaciones, y es por eso que Weber lo clasifica en estos 4. La primera es la acción racional de acuerdo a fines, que está basado en expectativas de cálculo, es decir, que se percibe un fin específico. La segunda es la acción racional de acuerdo a los valores, y está basado en un valor de carácter simbólico. Un ejemplo de esta es la religión. La acción afectiva es determinada por sentimientos hacia otro. Y por último está la acción tradicional, que es por costumbres arraigadas de la sociedad. También menciona acerca de las relaciones sociales, que es el complemento en la vida de un ser humano para relacionarse con otros seres humanos. Es una cuestión primordial y necesaria para la vida cotidiana. Y se da mayormente en grupos sociales en donde cada ser humano desempeña roles recíprocos. Weber lo entiende como una conducta plural. La diferencia entre acción social y relación social es que la acción social es una intención de que sea social, y la otra, que es relación social, se da mediante la presencia de una sociedad. La ciudad según Max Weber. Él define a la ciudad como un asentamiento de casas estrechamente colindantes que constituyen un asentamiento compacto y tan amplio que impedirá aquel conocimiento recíproco específico y personal entre los habitantes, tan característico del grupo de vecindad, en donde el mercado funge como institución urbana y los centros de comercio se presentan como funciones que caracterizan el asentamiento urbano, dando como resultado una función económica y una función política administrativa. Para mayor entendimiento, Weber se refiere a la función económica con una tipología de las ciudades en relación a una pluralidad de aspectos, en la cual podemos encontrar la ciudad oriental, la ciudad occidental, la ciudad aristocrática y ciudad plebeya, y por último la ciudad autocéfala y el racionalismo occidental. Como primer punto, hablaremos de la ciudad oriental, dada como ejemplo las civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y la antigua China, en la cual regía un poder absoluto que era considerado como un jefe y militar. En ella se limitaban las organizaciones comunitarias y era el habitante quien era considerado como miembro de un grupo o tribu, y por ende tenía que obedecer las normas que regían las instituciones presentes. Un ejemplo de esto es el antiguo Egipto, ya que sabemos que ahí había un jefe al cual todos los habitantes tenían que obedecer, y este mismo crea y regula la vida de todo ser humano que viva dentro de sus tierras. Al mismo tiempo, ese tipo de ciudades se convertían en ciudades heterodirigidas. Como segundo punto, abordaremos el tema de la ciudad occidental, la cual tenía 2 características esenciales. La primera era el derecho sobre el suelo urbano, lo que permitía a los habitantes vender libremente sus tierras, y eso mismo hizo que las tierras sean instrumentos de crédito y valor capital, lo que dio como resultado a la urbanización. Estos tipos de ciudades no se regían por un soberano. Sin embargo, una de las características más importantes era que los ciudadanos se constituyen en grupos debido a un símbolo religioso. Un ejemplo de este es cuando encontramos en las ciudades una iglesia o un conjunto de espacios que tienen gran importancia para los habitantes en el centro de las ciudades. La segunda característica esencial para identificar este tipo de ciudad era la posición jurídica personal para el habitante de la ciudad. Esto significa que el ciudadano tenía sus propios derechos. Como ejemplo, podemos observar una ciudad medieval en la cual se encuentra como actividad productiva el mercado. Y
Gracias a esta comenzaron a desarrollarse las asociaciones comerciantes y artesanales. Debido a todas las características mencionadas, se puede concluir que la ciudad occidental es considerada debido a la independencia militar del ciudadano particular y además que estas ciudades se desarrollaron de manera autónoma. La ciudad aristocrática y la ciudad plebeya. Max Weber funda las semejanzas de estos dos tipos urbanos, mencionados como la ciudad oriental y la ciudad occidental, en la individualidad de los caracteres propios del comportamiento urbano, en contextos y por las distintas épocas. La ciudad antigua y la ciudad medieval son dos subtipos distinguidos dentro del tipo fundamental de la ciudad occidental. De esta manera, su análisis hacia la ciudad se desarrolla y se completa con los tipos urbanos mencionados anteriormente. Es importante mencionar que la ciudad antigua le faltó ese carácter corporativo propio de la ciudad medieval. De igual manera, en esta ciudad rigen las formas de desigualdad, mientras que en la ciudad medieval hay la desigualdad de clases, en el que la ciudad opta por resolver las diferencias de estatus de clases, y es en esta ciudad donde existe una diferencia notable entre la ciudad del norte y la ciudad del sur de Europa. Max Weber menciona los privilegios de los ciudadanos, los cuales en el norte era prohibir la residencia urbana de las familias de la nobleza, y en el sur era la aristocracia optada por elegir a la ciudad como una residencia estable y propia. El desarrollo de la potencia económica y política de la nobleza ciudadana favoreció la residencia en la ciudad de linajes con temor de vida caballeresco. La nobleza era una fuerza militar consistente y peligrosa para las ciudades autónomas. Él, de esta manera, hace destacar la autonomía económica de la ciudad medieval y de las autonomías de otra naturaleza relacionadas con ella. Desde el ámbito económico, el pueblo se componía de elementos bastante distintos, sobre todo de empresarios por un lado y de artesanos por otro. La ciudad nace a raíz de las diferencias de los grupos sociales, los cuales son identificados desde sus caracteres fundamentales. Y es durante la Edad de Oro de la ciudad demócrata cuando el modelo urbano comienza a ser definido por su autonomía política, por el reglamento jurídico autónomo de la ciudad propia, de las sanciones y de sus corporaciones, de la autonomía en jurisdicción y en la administración, por su poder tributario relativo a los ciudadanos y libertad a imposiciones fiscales. Se habla de la ciudad como aquella que decide de forma autónoma, en donde la mayoría de los habitantes están sumamente comprendidos en actividades económicas. Asimismo, en las ciudades medievales de Occidente, el grupo de trabajo de los esclavos tuvo su periodo de importancia económica. Esta ciudad nace en función de los intereses económicos y solamente la cultura occidental se distingue de todas, debido por la presencia de las personas con ética racional de existencia, y es acá donde se podría encontrar la relación de la magia y la religión, ya que ambas son fundadas por el régimen de vida religioso. Y es de esta manera que el análisis de Max Weber, en el que el Occidente se desarrolló de forma urbana propia, es confirmado.